¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra primer clase de cálculo integral y para esta primer clase vamos a estar haciendo una recapitulación de lo que se vio el semestre pasado para poder abordar los temas de este nuevo curso. En este caso, se va a recapitular con respecto a las derivadas y vamos a empezar viendo lo que es la definición de una derivada de una función. En este caso, lo que se nos dice de manera teórica con respecto a la derivada de una función es que es el límite que se utiliza para poder definir la pendiente de una recta tangente cuando su delta x es cero. Es decir, nosotros tenemos una función, en este caso sería así como esta que es roja. Esa sería una función, en este caso si le tenemos que poner alguna función, podría ser que es menos x cuadrada. Y nosotros lo que queremos obtener con lo que sería la derivada es la pendiente de la recta tangente, que sería la línea verde. Y eso se hace mediante el obtener un delta x muy cercano a cero. Y como es con respecto a la recta tangente, de acuerdo al punto de vista geométrico, bueno, aquí lo que nos dice la teoría, la derivada de una función es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva representativa de la función en un punto considerado. Entonces, para poder obtener esa pendiente, tenemos que tener al menos dos puntos. De esos dos puntos va a estar una diferencia muy pequeña, muy cercana a cero, para poder obtener lo que serían los deltas y y los delta x. En este caso, lo que va a ser muy cercano a cero, pues va a ser la parte del delta x y ya de ahí, pues podemos obtener lo que sería la pendiente con respecto a nuestro delta y. Y bueno, pues eso es básicamente por qué estamos yéndonos a toda esta parte, porque a partir de esto se llegaba a lo que es el procedimiento general, que era a través de una función, en este caso estamos viendo un ejemplo que vimos en el semestre pasado, que era la función de y igual a 2x cuadrada más 3x menos 4, justo así. Y teníamos que tener dos x. La primera de ellas era poner simplemente x, ya que teníamos esa x, lo íbamos a sustituir en nuestra función. En este caso, como es x, la función va a ser exactamente la misma que la original y después nos iríamos a nuestra x2. Esa x2 va a tener un cambio muy pequeño que va a ser prácticamente cero y al cual le vamos a denotar como delta x. En este caso, pues sería así este de aquí, x más delta x, y se va a sustituir en nuestra función original. Donde tengamos ese x, se va a poner ahora un x con un delta x, justo así. Entonces aquí, por ejemplo, en esta primera parte que es 2x cuadrada, se pondría 2 que multiplica a x más delta x todo al cuadrado, más 3 y en vez de poner x ponemos x más delta x, que es justo así. Ya que teníamos esto, lo íbamos desarrollando. En este caso, ese desarrollo tiene que ser de acuerdo a cómo se tiene que tener cada una de las operaciones, a la jerarquía de operaciones. Recordemos que primero van a ser las potencias, después las multiplicaciones y pues en este caso obtenemos esta potencia en este primer conjunto de términos que sería de elevar x más delta x al cuadrado. Si hacemos ese desarrollo, se obtendría un trinomio cuadrado perfecto, que es este de aquí. Y después de eso ya se iría desarrollando la parte de la multiplicación. En este caso, que es multiplicar el 2 por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Aquí en este segundo conjunto de términos, nada más tenemos la multiplicación, por lo cual sí podemos desarrollar esa multiplicación, que es multiplicar el 3 por cada uno de los términos y nos quedaría así. Después de hacer todos esos desarrollos, lo que tendríamos era esto y se resta nuestra y1 para poder obtener el delta y. Entonces, ya que teníamos ese delta y, se obtenía también delta x, que a final de cuentas siempre iba a ser delta x. Y ya que teníamos todo eso, recordamos que, bueno, cuando teníamos el delta y se sacaba el factor común de delta x para poder hacerlo de manera más sencilla. En este caso ya se obtenía el límite de acuerdo a lo que vimos
en la plantilla pasada, aquí en esta de aquí, lo que es con respecto a nuestra pendiente, que es el límite de delta X cuando tiende a ser cero, delta Y entre delta X, se hace con lo que se obtuvo de información y de ahí obteníamos pues lo que sería la derivada con respecto a esa función. Ese era el procedimiento general, que era el más largo. A partir de ahí se obtenía ya después lo que eran las fórmulas directas y en ese caso, pues que era, por ejemplo, si teníamos este término, bajábamos el 2 que se multiplicaba por este 2 el 2 de la potencia se multiplica por el 2 del coeficiente, nos daría 4x y le restábamos 1 que es este 4x. Este que es un número con una X normalita, nos quedaría la pura parte del número, que es el 3, y el último que es un 4, en este caso este 4, cualquier número, si no tiene X, su derivada pues va a ser 0. Entonces, básicamente, esa era la otra forma, esta es la forma como más larga, y luego la otra sería la forma directa para poder hacer ese tipo de derivación. Y en este caso, ¿por qué vimos lo que sería esa parte del procedimiento general? Porque cuando estábamos trabajando con los deltas X, como era en esta parte del procedimiento general, esos delta X se van a estar usando un poco más en la parte de la integración. Van a ser una parte muy importante y a los cuales pues vamos a estarnos enfocando un poco más. En este caso, ya un poco más de teoría nos dice que los diferenciales, que sería la cantidad delta X, se va a denotar mediante el dx y se le va a nombrar como diferencial de x y también a lo que es la expresión f' de x se va a denotar también como de y se denomina diferencial de y. Es decir, si ya nosotros tenemos una función que fue derivada, va a tener lo que sería el apóstrofe. En este caso, esta y con su apóstrofe es una función ya derivada. También se puede poner como dy, ya que esta d nos dice que ya fue derivado. O bien se puede poner la función con respecto a x y que también tiene lo que sería esta partecita aquí del apóstrofe que nos dice que fue derivado una vez con el diferencial. Entonces, es lo que nos estaría englobando de esa manera con todas estas definiciones un poco más teóricas. Y así nosotros lo queremos ver teóricamente, ¿cómo se diría? Nos dice que consideremos que la función y con respecto a x va a representar una función que es derivable en un intervalo abierto que contiene a x. La diferencial de x, que es denotada por dx, es cualquier número real distinto de cero y la diferencial de y se denotaría de esta manera. Entonces, eso es a grandes rasgos con respecto a lo que sería tomando en cuenta lo que son los diferenciales, lo que vimos de derivadas y en este caso cuando tenemos nosotros una fórmula, recordamos que si nosotros queríamos hacer esa derivación, en este caso pues lo que pondríamos sería poner la derivada de la función y. Aquí en este caso, como es un número con una x, pues nada más se pondría el número. Esta sería nuestra forma de utilizar la fórmula directa, pero ahora para lo que son las derivadas, lo que se estaría viendo, lo que vamos a estar usando un poco más o que vamos a checar es que sería, digamos, como en pasos un poco más lentos, ya que se tiene que poner la parte del diferencial. Es una parte muy importante aquí. Por ejemplo, si tenemos nuestra función y, al momento de hacer la derivación, se le estaría quitando la x. Es decir, se está haciendo la derivada de x con respecto a x. Es decir, al momento de poner esta d es como estamos derivando y nos vamos a robar una x, que sería esta de aquí. Entonces, eso es lo único que nos está diciendo. Y esto nos va a servir para la parte de eso que es la siguiente parte del tema, que es la integral. Entonces, en este caso, es simplemente tener en cuenta esto que es el diferencial de x, que es parte también de lo que sería el
en la derivación. En este caso nosotros no poníamos nada porque aquí pues estaría quedando como uno, pero ya en lo que son las integrales pues se van a estar abordando un poco más. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto o de la recapitulación que tuvimos el día de hoy. Vamos bien. No, profe. Muy bien. Bueno, entonces lo estaríamos dejando hasta aquí y el día de mañana vamos a comenzar a ver una serie de ejercicios en los cuales vamos a estar obteniendo esos diferenciales y a partir de ahí pues vamos a obtener ciertos resultados de acuerdo pues a cada uno de los ejercicios, pero eso ya lo abordaremos mañana. Entonces lo dejaríamos hasta aquí.